Su permiso, señor presidente, compañeras y compañeros diputados. En México, el derecho al trabajo es un derecho humano fundamental que el Estado mexicano debe garantizar en los términos y condiciones tuteladas por los artículos 1 y 123 de nuestra ley fundamental, por las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, así como de todos los instrumentos internacionales que en la materia nuestro país ha ratificado. A pesar que el Estado mexicano cuenta con un sistema jurídico amplio en materia laboral, estamos conscientes que aún falta mucho que aportar a la ley para lograr que nuestra ciudadanía pueda ejercer con plenitud y sin discriminación este derecho fundamental. Actualmente, nuestro gobierno federal se encuentra impulsando diversas acciones y políticas públicas encaminadas a la generación de empleo para la población mexicana. De acuerdo a las cifras recientes del Instituto Mexicano del Seguro Social, hasta el primer semestre de 2014, estiman un registro de 43,295 nuevos trabajos formales generados, que además de traducirse a un incremento en el empleo del 3.5% comparado con el mismo periodo del 2013, representan el cuarto mayor crecimiento reportado entre los últimos 14 años. En el mismo sentido, los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI también lucen favorables al indicar que en el mes de junio del 2014, el 58.45% de la población de 14 años y más en el país es económicamente activa, cifra que es inferior a la observada en el mismo mes de 2013, cuando se ubicó en el 59.64%. La propia Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico estimó que en el mes de mayo del 2014, México registró una tasa de desempleo del 5.1%, a la que calificaron como la menor al promedio de los 34 países que integran a dicho organismo, manteniéndose estable en 7.4%, que lo colocaron en el cuarto sitio entre los países de este organismo con las tasas más bajas de desempleo, después de Japón con 3.5%, Corea con 3.7%, Austria con 4.7%, Alemania, Islandia y México con 5.1%. Estas cifras en referencia denotan que el crecimiento del empleo que nuestro país experimenta es favorable y, por supuesto, plausible. Sin embargo, a la par de estos buenos resultados, también nos encontramos frente a la exclusión, discriminación y múltiples dificultades que a diario millones de mexicanos, profesionistas, técnicos y obreros, hombres y mujeres mayores de 35 años, enfrentan para obtener un empleo o para reincorporarse al mercado laboral. En los últimos años en nuestro país, la edad se ha convertido en un obstáculo para conseguir empleo. Esto como consecuencia de las prácticas discriminatorias promovidas por el sector empresarial en los procesos de otorgamiento y concursos de vacantes de empleo, que en su mayoría van dirigidas a personas entre los 20 a 35 años y que lamentablemente excluyen a las personas que superan dicha edad, dejándola en total incertidumbre y sin oportunidades. Sobre esta problemática, un estudio en materia de empleo y ofertas de trabajo, elaborado por la Asociación para la No Discriminación Laboral por Edad o Género AC, estima que el 90% de las ofertas que se realizan en el país excluye del mercado laboral a las personas mayores de 35 años, mientras que del 10% de las ofertas que sí lo consideran, solo el 2.7% son empleos reales y formales. El reporte sobre discriminación 2012, realizado por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, afirma que el mercado laboral mexicano se caracteriza por la exclusión de personas cuya edad se encuentra por encima de los 35 años. En el caso de las adultas y los adultos mayores, esta práctica se potencia. Se trata de personas que, por no contar con recursos provenientes de una pensión suficiente, deben buscar empleo en un contexto de escasez, al que se le suma la ausencia de prestaciones que afectan gravemente este sector de la población. De acuerdo al informe laboral publicado en el mes de julio del 2014 por la Subsecretaría de Empleo y Productividad Laboral de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, indican que de los 2.484.798 mexicanos que se encuentran sin empleo en el país, el 45% corresponde a personas que superan los 30 años de edad, datos que a su vez son similares lamentablemente con los indicadores de ocupación y empleo del primer trimestre de 2014 publicados por el INEGI. Del mismo modo, académicos, especialistas y organizaciones de la sociedad civil coinciden que los adultos mayores de 35 años son quienes tienen el mayor riesgo de ser desempleados y sobre todo de las trabas que enfrentan para volver a incorporarse al mercado laboral, que cuando los aceptan suelen emplearlos a cambio de remuneraciones muy bajas, la mayoría de las veces en áreas ajenas a sus conocimientos y talentos que no le generan
más que frustración por no poder aplicar su experiencia, ni mucho menos satisfacer las necesidades básicas que tienen para consigo mismos y con sus respectivas familias. Evidentemente, las cifras confirman que las políticas empresariales vigentes en el país se encuentran obstaculizando el acceso a las personas mayores de 35 años al derecho al trabajo, que supone están respaldados tanto en el texto constitucional, artículo 1, en la Ley Federal del Trabajo, artículo 3, tercero, así como los instrumentos internacionales ratificados por México como un derecho fundamental que se debe ejercer con igualdad y sin ningún tipo de discriminación. Luego, entonces, y a la falta de medidas legislativas que aseguran el cumplimiento cabal de las normas contenidas en nuestro marco jurídico vigente, es que hace necesaria nuestra intervención a fin de garantizar en la ley en materia una regulación más fortalecida que coadyuve, atienda y solucione de manera eficiente el fenómeno de discriminación por edad que lamentablemente lastima a nuestra sociedad mexicana, particularmente a las personas adultas. Para lograrlo, resulta inaplazable proponer a esta honorable Cámara de Diputados diversas modificaciones a la Ley Federal del Trabajo con el propósito fundamental de establecer una obligación compartida entre la Secretaría del Trabajo y Previsión Social como instancia encargada de llevar la política laboral del país, las entidades federativas y el sector empresarial tendiente a diseñar y ejecutar políticas públicas y programas dirigidos a generar oportunidad de empleo que realmente garanticen la inclusión de la población mexicana al mercado laboral y sobre todo permitan aprovechar la vasta experiencia, sabiduría y capacidad de los millones de mexicanos y mexicanas que superan los 35 años de edad en favor del desarrollo productivo económico del país. Compañeras y compañeros, legisladores, debemos de considerar que la pirámide poblacional de México envejece a pasos agigantados. A la población que rebasa los 36 años de edad en los próximos 11 años representará el 60% de nuestra población total. Por ello, es urgente generar las condiciones apropiadas que aseguren el futuro de México, a la par de lograr el reconocimiento y pleno ejercicio de los derechos humanos de todos los mexicanos. Es cuanto, señor presidente. Le solicito sea inscrito el texto de mi iniciativa en el diario de los debates. Muchas gracias. Cámara de Diputados, 62ª Legislatura.